Me olvidé la Biblia. Ahora sí. Veníamos, si recuerdan, igual ahora vamos a hacer un repaso. Venimos hablando acerca del soldado, de la armadura. ¿Amén? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Y veníamos, y lo hacíamos de abajo hacia arriba, ¿no? Empezamos desde los pies. Quizás un poco una anormalidad, si se quiere, pero por la forma, ¿no? O quizás por la lejanía. Hablamos acerca de que justamente los pies muchas veces es lo último que nos miramos, ¿no? Lo último que cuidamos. Como es la parte que está más alejada de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra vista, ¿sí? Entonces muchas veces lo descuidamos, ¿no? Y puede ser que si tenemos alguna afección, hablo de la parte física, no en la parte natural, tenemos alguna afección en nuestro pie y quizás no nos damos cuenta hasta que ya nos produce dolor, quizás no podemos caminar, ¿no? Y en los pies podemos tener muchas afecciones, ¿no? Aquel que ha trabajado de albañil, muchas veces quizás hasta se puede llegar a pinchar, a clavar algo y en la planta del pie, y como no lo ve, sigue andando. Y eso quizás se puede infectar, pero no lo ve porque está justamente debajo. Y cuando se da cuenta, ya esto quizás puede producirle un daño muchísimo mayor, ¿no? Y no se aplicó ninguna inyección, ¿no? Una antitetánica, nada. Bueno, no pasa nada, porque ya otras veces me pasó y se curó solo, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con eso, porque está lejos, ¿no? No está a la vista, no es algo que podamos ver con facilidad. No tenemos generalmente un espejo, ¿no? Que sea de nuestro tamaño y con el cual podamos vernos de cuerpo completo. Algunos porque no quieren y otros porque no pueden. Yo en mi caso no quisiera verme completamente. Yo prefiero verme así de lejos, ¿no? Pero en lo espiritual hablamos acerca de la armadura y que Pablo, hablando acerca del soldado, ¿no? Y que calza este apresto, la sandalia del Evangelio de la Paz, y allí veíamos Isaías, ¿no? Cuando dice cuán hermosos son los pies de aquel que lleva la buena noticia. Y Pablo lo replica nuevamente en el libro de Romanos, capítulo 10, el verso 15, es decir, de hermosear nuestros pies. Y hablamos de hermosearlos justamente. ¿Hacia dónde nos conducen nuestros pies? ¿Hacia dónde nos están llevando nuestros pies? Y poníamos el ejemplo también allí del sacerdote y del sumo sacerdote y sus vestiduras, ¿no? Luego subíamos y hablábamos acerca de la rodilla. Esto hago un repaso general para quienes no han estado quizás siguiendo el hilo, ¿no? Hablamos de la rodilla y que cuando vamos a la presencia de Dios, ¿no? Nuestros pies tienen que conducirnos a la presencia de Dios para luego, cuando estamos en la presencia de Dios, postrarnos, ¿sí? De rodillas delante de Él. Y decíamos, bueno, en el caso específico del sacerdote, no se ven las rodillas. Usted mira el atavío del sacerdote, a ver si lo tenemos por ahí, hija. Usted mira la vestidura del sacerdote y no le ve las rodillas. ¿Qué quiere decir? Y hablamos de esto de cuando uno se acerca, y lo que dice la Biblia, ¿no? Cuando uno se acerca en los secretos, cierra la puerta y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y para orar me pongo de rodillas. Y si estoy en los secretos es algo que no se ve, que nadie ve. El sacerdote no tiene cubierta su rodilla, es algo que no se ve. Si usted tiene comunión con Dios, y se hablaba justamente hoy eso, si yo tengo comunión con Dios, no hace falta que yo tenga un cartelito que diga, estoy en comunión con Dios. Se nota. Se va a notar cuando hablo, y no solamente cuando le hablo a usted, porque acá usted me ve a mí, qué buen hermano. Se va a notar, sobre todo, se tiene que notar afuera. Se tiene que notar con mi vecino. Se tiene que notar cuando quizás tengo una deuda, porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos en que muchas veces quizás contraemos alguna deuda, pero la Biblia me dice que tengo que estar en paz con todo y no deberle nada a nadie. Entonces, cuando digo, te voy a pagar, voy y le pago. ¿Por qué? Porque tengo que estar en paz. Y esa paz tiene que ver con la tranquilidad de una conciencia
limpia. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, por supuesto, orar. Me comunico con Dios, voy de rodillas. Esto nadie lo va a ver, esto lo sabe usted y Dios. Su problema también lo conoce usted y Dios. Su necesidad, su dificultad, la presenta delante de Dios y Dios tiene el poder para sacarlo. Y como decías bien la palabra y se decía hoy en Romanos capítulo 8 y 28, la prueba, la dificultad es cuando amo a Dios y cuando soy llamado conforme a su propósito, porque eso es lo que sigue después del versículo 28 en el 29, entonces esta prueba va a producir bien, algo bueno. Pedro dice allí en una de sus cartas, no os sorprendáis del fuego de prueba por el que estáis atravesando, porque así como están, lo parafraseo, lo están atravesando ustedes, también todos vuestros hermanos alrededor del mundo están pasando por el fuego de prueba. ¿Cuál era ese fuego de prueba? La persecución. Estaban siendo perseguidos y daban su vida a causa del Evangelio, de esta buena nueva que nuestros pies nos tienen que llevar a anunciar. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Me postro ante los pies de Cristo. Luego comenzamos a subir un poquito más arriba, y ahora quiero la figura del soldado, que es más gráfica, y esto es Romano, por supuesto, perdón, Efesios capítulo 6, donde tiene el cinturón de la verdad, ¿no? Leíamos la versión NBI, que habla del cinturón, porque la Reina Valera 1960 habla de los lomos, ¿no? Ceñido vuestros lomos con el de la verdad. Y cuando uno lo ve así, nosotros lo argentinizamos y lomo para nosotros es esto, ¿no? La espada, ¿no? Qué buen lomo que tiene. Oh, yo que tiene un lomo grandote, ¿no? En la palabra, si lo pasamos en otra traducción, Dios habla hoy, la Reina Valera contemporánea o mismo la NBI, va a encontrar que habla de un cinturón y está más acorde con la figura del soldado. Y hablamos de que ese cinto, de ese cinturón, en él descansa la espada del soldado. Y hacíamos una especie de gráfico, de comparativa, diciendo que de alguna manera la palabra de Dios descansa en la verdad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada, lo vamos a ver después, pero este es el mes de la Biblia, así que es bueno recordarlo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de alguna manera descansa en este cinturón que es la verdad. Es decir, la palabra reposa en la verdad. Y vimos la verdad en Dios, la verdad en Cristo, ¿sí? Un Dios que no miente, que no puede mentir. Entonces, si Él no miente y no puede mentir, es porque Él realmente es un Dios de verdad, un Dios veraz. Cristo se presenta como lleno de gracia, capítulo 1 y el verso 14 de Juan, lleno de gracia y de verdad, y Él mismo dice de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí o, según otra versión, a través de mí, porque hablamos de que este yo soy que Él dice que es tan importante. Yo soy el camino, es una puerta, y la verdad es otra puerta, y la vida es otra puerta. Y la última puerta es la que daba justamente en el lugar santísimo a la presencia misma de Dios. Allí donde solamente, en otro tiempo, solamente entraba el sumo sacerdote. Ahora Jesús dice, pasen a través de mí, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Es una promesa maravillosa y tiene que ver, en otro momento lo hablaremos, con los yo soy de Cristo. Cuando Jesús dice yo soy, se está identificando directamente con su Padre. ¿Recuerda Moisés? Capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, hay una zarza que está ardiendo, Moisés está haciendo lo que solía hacer, cuidando las ovejas de su suegro, y algo está sucediendo. Y algo le llama la atención. Evidentemente tenía que ser algo importante, que lo llamara tanto la atención, que le llamara tanto la atención a Moisés, que él se dirige a ese lugar. Es algo extraordinario. Lo que él está viendo es algo que nunca había pasado. Por eso le llama la atención. Si no, lo deja pasar.
Porque la zarza ardiendo en el desierto no era una novedad. Un arbusto seco que se quema por el sol no es una novedad. Para alguien que está hace 40 años trabajando de lo mismo, no es algo novedoso. Ahora, lo que le llama la atención a Moisés es que esa zarza arde y arde y arde y nunca se consume. También es símbolo de lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en mi vida y en tu vida. Arder, arder, arder. La presencia de Dios en tu vida y en mi vida tiene que arder, arder, arder todo el tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que las lámparas que estaban en el lugar santo tenían aceite? Dice Levítico capítulo 17, aceite puro de olivas machacadas. Para que la lámpara estuviese ardiendo o encendida continuamente, símbolo de la presencia del Dios vivo y verdadero. Ahora, nosotros también somos de alguna manera lámparas y recibimos ese aceite, el Espíritu Santo. Amén. Pero previamente al aceite que hay olivas machacadas, es decir, golpeadas, trituradas, para sacar lo que hay bueno. ¿Qué es lo que nos hace machacar? ¿Qué usa Dios para machacarnos y sacar lo bueno de nosotros? Las pruebas, las luchas, las dificultades. Por eso Romanos 8:28. Por eso necesito ser probado. Dios tiene que ver qué es lo que hay dentro mío. Deuteronomio capítulo 8 y verso 11 dice que el Señor lo hizo pasar por el desierto al pueblo de Israel para ver lo que había en su corazón. Y Dios te hace pasar muchas veces por un desierto, un lugar que no te gusta, un lugar que es incómodo, un lugar donde te van a hacer falta muchas cosas para ver qué es lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Esto no nos tiene que sorprender, porque si nos sorprende, quiere decir que no entendimos el principio. Quiere decir que todavía no conocemos a Dios desde cerca. Pero Dios, como vamos a seguir viendo ahora, y voy a ver si puedo cerrar el tema de la verdad, Dios es un Dios de verdad. Pero no un Dios de verdad porque un Dios de mentira y un Dios de verdad. No. Es porque lo que Él habla es verdad. ¿Cómo lo sabemos? ¿De qué manera? ¿De qué manera el pueblo de Israel se pudo enterar de que Dios realmente era un Dios de verdad? ¿O cómo usted se puede dar cuenta de que alguien le está diciendo la verdad? Mire, vamos a Éxodo, capítulo 34. El segundo libro de la Biblia, capítulo 34 y el verso 6. Tiene que ver con Moisés, por supuesto. Y mire lo que conoce Moisés de Dios. Y pasando Jehová, capítulo 34 y el verso 6, pasando Jehová por delante de él, esto es de Moisés, proclamó. ¿Y quién proclama? Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés comienza a conocer a Dios desde otra manera. Dios cumple lo que promete, lo vimos en Romanos. Él es un Dios de verdad, Él cumple lo que promete, además es fiel. Si Él cumple lo que me prometió, quiere decir que es fiel. Números 23, 19, un par de versículos nada más para llegar a donde quiero ir. Números 23, 19. Dice así la palabra del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Dios dijo, ¿y no hará? Habló, Dios habló, ¿y no lo ejecutará? Son preguntas retóricas, o sea, conocemos la respuesta. Dios dijo y sí, va a hacer.
Dios habló y lo va a ejecutar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Siempre nos mostramos como un Dios de amor, y es verdad, pero también es un Dios fiel. ¿Amén? Él comienza a mostrarse y a revelarse con su pueblo de distintas maneras. Y comienza a revelarse con los patriarcas de distintas maneras. Por eso lo conocemos allí en Génesis como Jehová Rafa, Jehová Jireh, ¿no? Son las maneras en las que Dios se está manifestando y le está diciendo: yo soy quien te provee, yo soy quien te sana, ¿no? Dios se va manifestando de alguna manera para que su pueblo, o en este caso los patriarcas, luego su pueblo, lo conozcan. ¿Por qué? Porque si uno no conoce a quien está a su lado, o a quien sirve en este caso, ¿cómo le agrada? Si usted no sabe los requerimientos que conlleva su trabajo, ¿cómo va a desempeñarse bien? Si nadie le indica qué es lo que tiene que hacer, si nadie le dice cómo lo tiene que hacer, y no va a durar mucho tiempo en ese trabajo. Si usted hace lo que le parece, vuelvo al caso del albañil, tiene que hacer una habitación, pero no sabe si es de 3x3, de 4x3, no sabe si la quiere hacer con ladrillo hueco, con ladrillo, o si la quiere hacer mitad, mitad, no sabe si va a haber ventana o no. Bueno, yo la hago y después vemos. ¿Cuánto puede durar en ese trabajo? Tiene que conocer. Y para eso tiene que conocer a quien que lo empleó. Entonces tiene que hablar con el dueño del lugar, con el dueño de la casa, o con el que esté a cargo, o si hay un arquitecto, y decirle: bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dios comienza a revelarle al pueblo qué es lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que el pueblo, su pueblo, un pueblo que Dios elige para sí mismo, le agrade. Y lo primero que quiere que el pueblo note es que Él es quien dice que es. Yo soy el que soy. Y entre otras cosas, soy fiel. Yo lo que prometo, lo cumplo. Y si usted mira las plagas que van cayendo en Egipto, Dios le dice a Moisés: Moisés, hace tal cosa, ¿no? Y el Nilo se convierte en sangre, ¿no? Todas las plagas que conocemos. Dios cumplió lo que prometió. Entonces, ¿qué está mostrando Dios? Yo soy fiel. Estos días recordaba, me recordaba porque, bueno, como saben, mi suegro está enyesado en su pie y no puede trabajar, y él es mecánico. Digo, ¿a quién lleva usted, ¿no? Aquellos que tienen auto? ¿Al mecánico cualquiera? Y hay uno que le dice: no, mira, tenés, esto puede ser la bujía, o puede ser, no, cambiarle los cables y la bujía y ya va a estar. Usted le cambia los cables y sigue fallando. Bueno, vamos a cambiarle toda la bujía y sigue fallando. Ah, entonces puede ser el alternador. O sea, nunca le dijo la verdad. ¿Usted va a volver a ir ahí? ¿O va a buscar a uno que le diga la verdad? Mirá, tenés que rectificar el motor, porque esto no va más, ¿no? Y que quizás va a doler, al bolsillo sobre todo. Pero yo prefiero que me digan la verdad. El médico lo mismo. Y nosotros los varones, que muchas veces, después de los 45, les digo ya de paso, un tip, un consejo. Después de los 45, hermano, varón, tiene que ir una vez al año, como mínimo, a revisarse la próstata. Porque tenemos problemas los varones. Y muchas veces, por una cuestión de vergüenza, o por una cuestión cultural, o lo que sea, no vamos. Y cuando nos queremos acordar ya es demasiado tarde. Porque muchas veces nos fanatizamos: no, pero el Señor me va a guardar. Sí, es verdad. El Señor tiene poder para sanarte. Sí, es verdad. Pero ¿y si no quiere? Si no está dentro de su voluntad, yo no voy a ir al médico porque, bueno, el Señor me sana. Bueno, pero voy al médico y que me revise. Y si no tengo nada, gloria al Señor. Y vuelvo al año siguiente y que me revise. Y si no tengo nada, le doy la gloria a Dios porque Él me está manteniendo sano. Pero si nunca voy a saber lo que tengo. Y el día que vaya puede ser ya demasiado tarde. Ahora, hay médicos que por ahí muchas veces
son contemplativos y dicen, bueno, no, fíjese si el médico le dice esto, ¿no? Usted tiene cáncer, Dios no quiera, ninguno, de próstata. Hablo de los varones de vuelta. Pero el médico, como lo ve que usted es joven, ¿sabe qué? No, tomate esta pastillita, vamos a hacer un tratamiento. Y con esta pastilla, y no le dice lo que tiene. Al año siguiente vuelve y vuelve cada vez peor. Y cada vez peor. Hasta que en algún momento el médico le tiene que decir, no, sabes que la verdad tenés cáncer. Y yo lo sabía de antes, pero no te quise poner mal. ¿Usted prefiere un médico así o alguien que le diga la verdad del principio? Bueno, Dios no te da un paliativo, no te da una aspirineta. Aunque hoy vemos lugares, o hay lugares donde hay aspirineta contra el pecado. Perdón, le decía, hago publicidad. Donde hay un mejoralito para el pecado. Donde no se dice la verdad. Y Dios es un Dios de verdad. Y yo, si proclamo a Cristo y proclamo al Dios de verdad, tengo que hablar la verdad del Evangelio. No puedo obviar u omitir nada, por más que muchas veces duela. Por más que muchas veces yo piense, y bueno, pero podríamos estirar un poquito más. No. Porque lo que estoy haciendo está mal. Y no hay amparo de Dios en eso. Dios no va a bendecir ni mi vida, ni la vida del hermano o de la hermana que está mal, a causa de que yo soy contemplativo y no, pobrecito, pobrecita. No, Dios es un Dios de verdad. Y me corresponde a mí, como supuesto siervo de Dios, decir la verdad. Porque si no, no soy siervo de Dios. La Biblia dice de que soy siervo de aquel a quien obedezco, y en este caso no estaría obedeciendo a Dios si yo omito decir la verdad, simplemente para quedar bien con usted. Si yo dejo de decir la verdad para agradarle a usted, ya no estoy siendo siervo de Dios. No vamos a decir a quién estoy sirviendo, pero usted ya lo sabe. Entonces Dios comienza a mostrarse como un Dios de verdad. Salmo 25, capítulo... Vamos desde el 1. Me encanta ese salmo. Dice, Salmo 25, verso 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. ¿Por qué David puede confiar en Dios? Porque Dios es fiel. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. David estaba siendo perseguido y lo perseguían no para festejarle el cumpleaños, lo perseguían para matarlo. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Tremenda afirmación de David. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en mi verdad, en tu verdad, y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. La verdad proviene de un solo lugar y es de Dios, porque Dios es verdad. Y David lo sabe y dice, encamíname en tu verdad, no en la verdad. ¿Notó eso? No dice encamíname en la verdad, porque si no caemos en el tiempo actual, donde la verdad es una verdad subjetiva. Entonces usted puede tener una mirada que va a ser su verdad y yo puedo tener otra mirada acerca de lo mismo y va a ser mi verdad. David no dice encamíname en la verdad, dice encamíname en tu verdad. Y esto marca una tremenda diferencia. Porque yo puedo pensar que estoy en lo correcto, pero tengo que ver a través de la palabra de verdad y que me revele el Espíritu de verdad, como lo veíamos la semana pasada. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Entonces me voy a la palabra de verdad, guiado por el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque ya vengo encaminado, caminando hacia la presencia de Dios, me postro en su presencia, oro al Señor y Él a través de su Espíritu Santo me va a revelar y me va a encaminar en su verdad.
Entonces no hay manera, hermano, hermana, que tú te equivoques cuando hay este procedimiento o este proceso en tu vida. Cuando comenzás a relacionar estas cosas. Cuando vas a la presencia de Dios y tus pies van hacia ese lugar y te postrás en adoración y comenzás a hablar con el Señor, con el Dios de verdad, entonces Él envía a su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y a través de su palabra Él te habla. No hay margen de error, porque Dios no se equivoca, ¿amén? Y el texto que iba a ser el texto cabecera de hoy, pero bueno, entré por la ventana otra vez. Juan capítulo 18. Hay una conversación entre dos personas. El verso 33, podemos arrancar de antes, pero vamos a arrancar del verso 33, 18:33 del libro de Juan. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel, y escuche bien esto, todo aquel que es o que pertenece a la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Es una conversación tremenda. Y sabe que en el concepto, no solamente el de Pilato, porque Pilato cuando le pregunta qué es la verdad, él tiene ya un concepto de la verdad. Para él la verdad tiene que ver con el poder. Para él la verdad tiene que ver con quién es. Para él es verdad que él está gobernando un determinado lugar. Para él es verdad que hay un César. Para él es verdad que Roma es un imperio. Eso son todas verdades. Para él es verdad que él tiene autoridad. Esas son verdades para Pilato. Pilato sabe que estas cuestiones son verdad. Pilato sabe que él tiene una autoridad que ha sido delegada, pero Jesús le dice: ninguna autoridad te hubiese sido dada si no fuera del cielo. Y esto también lo pone en duda a Pilato, porque él se cree con una autoridad. Y Jesús no le está mintiendo. Jesús le dice la verdad, por supuesto, porque Él es la verdad encarnada. Y cuando le dice qué es la verdad, yo recuerdo filósofos, por ejemplo, como Sócrates antes de Jesús, tienen algún concepto, ¿no?, de la verdad. Y la verdad es algo que se viene planteando en el ser humano. El ser humano mismo quiere saber de estas cuestiones. Es una cuestión inherente, o sea, que uno nace con eso y lo va desarrollando y quizás muchas veces no puede responder. Hoy, la verdad es totalmente subjetiva, es decir, cada sujeto va a tener su versión, es lo que le decía recién, de la verdad, su propia verdad. Entonces no hay una verdad, y no decimos tu verdad como David, sino es mi verdad, es mi posición, es lo que yo entiendo, es lo que yo comprendo. Pero Jesús dice que todo aquel que es de la verdad, es decir, hay un sentido de pertenencia. ¿Usted es de la verdad? Voy a repetirlo. ¿Usted es de la verdad? Amén.
porque ha conocido la verdad y pertenece a la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es su espíritu, porque es un espíritu de verdad. Y ese espíritu mora en usted. Entonces usted ya no se pertenece a sí mismo, ni a su opinión, ni a lo que usted cree que es verdad, sino a la verdad del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Entonces, si yo estoy en la verdad y pertenezco a la verdad, evidentemente soy de Él. Ahora, cuando yo dudo, cuando yo tengo algunos problemas de representatividad, cuando muchas veces me cuesta obedecer, hoy se hablaba de estar sometidos, entonces algo está fallando allí. Algo no está bien. Tengo que acomodar. La Biblia dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las cosas espirituales van por un lado, las cosas terrenales van por otro, las cosas naturales van por otro. Y yo tengo que ser capaz y maduro espiritualmente para acomodar. Lo que es espiritual, lo que no es espiritual, que quede de lado. Ahora, si yo no tengo el nivel espiritual, el crecimiento espiritual para hacer esto, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a errar. Y muchas veces me voy a enojar. Y muchas veces voy a pensar, no, el hermano dijo. No, la hermana fue. No. Dios utiliza a quien quiere. Y a veces la palabra que sale de este lugar, cuando nos identifica, no es porque yo sé, hermano, créame. Es Dios que se digna usar a un vaso como el mío y que también puede usar el suyo. Ahora, y esto lo hablamos la semana pasada también, uno tiene que estar permanentemente siendo lleno del Espíritu Santo, buscando la plenitud, la gracia, la unción. Porque si no son palabras vacías, son palabras huecas, son algo que se puede hasta decir de memoria, como los niños de la escuelita dominical le dicen un texto audio y eso lo repiten. No entienden lo que dicen, pero eso lo repiten porque lo han leído. Y Dios no quiere loritos repetidores, quiere hacedores de su palabra. Y eso es una verdad bíblica. Santiago, capítulo 1. Entonces Dios, ¿qué es lo que trata de hacer? Bueno, Jesús en este caso le muestra a Pilato que la verdad misma está delante de él. ¿Qué es la verdad? Y nosotros tenemos muchas veces el mismo concepto, ¿no? Hoy que vivimos en un tiempo difícil, donde la verdad se distorsiona, donde tenemos muchos, como hablamos la semana pasada, muchos engañadores. Entonces, si ese engañador no me está diciendo la verdad, es como aquel médico que le decía hace un ratito, ¿no? Que para que se quede en la iglesia, no importa. No se lo digo porque si se lo digo, se va de la iglesia. No, mejor que quede así. Bueno, Dios tendrá su tiempo y Dios tendrá su momento. Y es como darle otra vez un paliativo. Sin decirle la verdad, le da el paliativo. Algo que anestesia momentáneamente eso. Pero en algún momento eso se va a hacer tan grande que va a producir pudrición. Es como aquella gangrena o una infección. Yo hace mucho tiempo me infecté un dedo de una manera que no sé ni cómo fue. Me medicaron mal un dedo de la mano izquierda. Y tenía un medicamento que un tratamiento donde me voy a poner el dedo, la mano en salmuera, ¿no? Y caliente y soportar el máximo tiempo posible. Y luego el medicamento. ¿Qué hacía? La salmuera me juntaba en la mano toda esa infección que tenía y el medicamento me la esparcía, porque estaba mal medicada. Llegó un momento en que todo mi mano y mi brazo se puso verde. Y cada vez que me latía el corazón, yo sentía como el chorro ese de sangre que el corazón impulsaba se movía por todo mi brazo. Y mi papá me vio y me acuerdo que me dijo, no, vamos ya urgente al hospital, vos no podés seguir así. Yo no podía mover ni levantar el brazo izquierdo. Tendría 20 y pico de años, no era una criatura. Y llegamos y los médicos no sabían qué hacer, y uno se miraba al otro y hasta que uno se decidió y me cortó y me puso así la mano hacia abajo y puso un balde y todo eso, esa pudrición que estaba, comenzó a salir.
A veces, y tenemos en estos tiempos hombres que nos administran mal, nos medican mal la palabra de Dios. Trazan mal. ¿Saben lo que dice Pablo? Le dice a Timoteo que sea un obrero que traza bien la palabra de verdad. Tenemos la obligación, hermano, nosotros de trazar bien la palabra para que no ocurran esas infecciones que después puedan ser, eso si se me encangrenaba, yo podía llegar a morir a causa de una infección. La Biblia nos manda a nosotros a ser obreros que trazan bien. Y cuando uno traza, ¿sí? Se hace un trazo, lo hace de manera prolija, lo hace proporcionalmente. Si alguien tiene que hacer, por ejemplo, el fundamento o escuadrar una casa, tiene que trazar, tiene que hacer un trazo para que no salga cualquier cosa al techo luego, porque usted puede edificar y hacer sin escuadrar una casa. Ahora, cuando hace el techo, ahí lo quiero ver. Trazar la palabra tiene que ver con esto, con hacerlo de la manera correcta, para hacerlo escuadrado, para que no salga torcido. Y es mi deber como un hijo de Dios y como siervo de Dios de trazar bien la palabra. Y la palabra dice la palabra de verdad. Porque si yo no le hago, si yo no trazo bien la palabra de verdad, el damnificado va a ser usted. Y yo después voy a tener que socorrerle, pero tampoco voy a tener los medios para socorrerle, porque si yo no puedo enseñar bien, tampoco puedo dar buenos consejos, porque nunca entendí. Así que el Señor nos ayude, hermano, hermana, en este tiempo, que es tiempo peligroso, a poder ser oidores, hacedores, y en mi caso, ore por mí, para que yo pueda ser un buen trazador de la palabra de verdad, y me rodee también de hombres y mujeres que tracen bien la palabra de verdad, para que usted sea edificado como iglesia, como cuerpo de Cristo. Porque también usted en algún momento, si crece, también va a ser un obrero de valor y también va a tener que trazar la palabra de verdad. Y eso, hermano, créame, es mi deseo, el deseo y el anhelo de mi corazón es que muchos hombres y mujeres de este lugar salgan a poder evangelizar, a poder predicar el evangelio con armas, con fundamento y sobre todas las cosas ceñidos, ajustados, como decíamos la semana pasada, a la verdad. Amén. Gloria a Dios. Pablo habla que tiene que estar ceñido, ¿verdad? El cinturón. Imagínese. Bueno, el cinturón es distinto al que tenemos nosotros, pero usted imagínese comprarse un pantalón 2 tallas más grande, sin cinto. ¿Qué va a pasar? Primero va a pasar vergüenza, pues se le va a caer en el camino. No puede caminar, ¿verdad? Es imposible. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Si tiene un cinto, no lo puede tampoco dejar flojo. Lo tiene que ceñir. ¿Amén? La palabra de Dios es lo mismo. Usted se tiene que ceñir, se tiene que ajustar a lo que dice la palabra. Yo me tengo que ajustar a lo que dice la palabra y tengo que enseñar lo que dice la palabra, y así usted no va a correr riesgo de tropezarse y caerse. Y yo tampoco. Porque si usted quiere caminar con el pantalón flojo y se le cae, se va a tropezar. Me voy a tropezar. Que el Señor nos ayude. Para esto he venido, dice Jesús, yo para esto he nacido. Lo que Jesús le dice a Pilatos es tremendamente profundo. Él le dice que lo que está pasando ahí es la voluntad de Dios. Le dice, yo para esto nací para este día, nací para este momento. ¿Tiene usted esa misma certeza? Nací para congregarme en este lugar, nací para servir a Dios, nací para serle fiel al Señor. Esa es mi verdad. ¿Tiene esa convicción tan fuerte? Yo nací para este día, nací en el lugar indicado, aleluya, bendito sea Dios. Nací porque Dios me permitió estar en este lugar y esa es la voluntad de Dios. Estoy creciendo en este lugar porque es la voluntad de Dios y Dios va a hacer cosas más grandes porque esa es su voluntad. Yo nací para este día, aleluya, alabado sea Dios. Yo no sé si usted tiene esa convicción y esa certeza de parte de Dios.
Pero Dios quiere que tenga ese nivel de certeza, de saber que usted no es un error, no está acá por casualidad, no está acá porque simplemente lo han invitado, porque la costumbre lo lleva a traer domingo tras domingo sus pies hasta este lugar, sino que pueda tener la convicción, como dijo Jesús, yo para esto he nacido. Pero por supuesto, yo no puedo decir eso si no estoy haciendo la voluntad de Dios. Pequeño detalle, ¿no? Porque si yo no estoy agradando a Dios, no puedo decir que nací para esto. Si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, si no estoy caminando como Dios quiere, no puedo decir, yo nací para esto. Ah, sí. Necesito, por eso hablamos de los pies que me llevan a la presencia de Cristo. Por eso hablamos de las rodillas que se postran. Bendito sea Dios. Entonces yo puedo decir, yo nací para esto. No tengo duda, Dios me quiere en este lugar. No tengo duda, estoy haciendo la voluntad de Dios, no tengo duda. Él me llamó, Él me eligió, me limpió, me santificó y es para esto. Aleluya, alabado sea Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Bendito sea el nombre de Cristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 3. Alabado sea el nombre de mi Jesús. Dice el verso 4, de ninguna manera, dice Pablo, antes bien, sea Dios veraz, verdadero, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo está hablando acerca de algunas afirmaciones, usted las puede encontrar un poquito más atrás. Capítulo 2, desde el verso 17 en adelante, ¿no? Hablando acerca de los judíos, en realidad está hablando del pueblo judío y acerca de cómo ellos conocen la ley. Y cuando llega a este lugar, en el capítulo 3, usted va a encontrar que comienza hablando preguntas, comienza preguntando, porque las preguntas tienen que ver con lo que anteriormente viene hablando, ¿no? Yo lo dejé fuera de contexto, pero tengo que volver. Irremediablemente tengo que volver, si no parece que está descolgado y traigo algo de cualquier lugar. Dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Verso 3, capítulo 1. Perdón, capítulo 3, verso 1. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Esta es la señal. ¿Sabe lo que es la circuncisión? La señal visible que tenían aquellos judíos de que eran realmente judíos, ¿no? Nace en el tiempo de Abraham. Todos aquellos que tenían esta marca, esta señal, ¿no? Que era una señal externa, se notaba de que eran parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Esto es la circuncisión. Y usted recordará seguramente que Pablo tiene alguna controversia con Pedro, porque Pedro quería obligar a aquellos gentiles, aquellos que no conocían de Dios, también a circuncidarse. Y Pablo, en el Concilio de Jerusalén, tiene una charla importante con Pedro acerca de esto. Y comienza Pablo hablándole aquí a los romanos. Dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dentro del pueblo de Dios, evidentemente había algunos que quizás estaban incrédulos. Dentro de los judíos. De hecho, conocemos la historia. Ellos tienen a Jesús en el frente, la palabra encarnada. Jesús cuando le dice a Pilato, en el relato que vimos recién, le pregunta Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Si usted revisa allí los evangelios y fíjese en qué momento Jesús se presenta a sí mismo como rey. Yo igual le doy la respuesta si quiere. En ningún momento. En ningún momento Jesús se presenta a sí mismo diciendo yo soy el rey. En ningún momento Jesús se presenta en los yo soy de Jesús, ahí en Juan. En ningún momento Él dice yo soy el rey. Él va a hablar
figuradamente en parábolas, Él va a hablar, pero jamás se presenta a sí mismo como rey. Entonces esto confunde a los judíos, porque ellos esperaban justamente un rey, alguien poderoso, alguien con poder para librarlos de la esclavitud o de la soberanía que tenía Roma sobre ellos. Y Jesús nunca dice, yo soy el rey. Y cuando Juan el Bautista lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, viene uno después de mí, del cual yo no soy digno siquiera de atar la correa de sus sandalias. Él va a bautizarlos a ustedes con el Espíritu Santo y fuego. Está hablando de Jesús, pero nadie entendió. O fueron pocos los que entendieron. Porque Jesús no viene diciendo, sí, soy yo, ese soy yo. Ahora, hubo un evento tremendo en el cual dice que cuando Él sale de las aguas del bautismo, hay una voz del cielo y el Espíritu Santo que viene como paloma. ¿Recuerda el evento? ¿Y qué dice la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Estaba todo dicho. ¿O no? Porque muchos no lo comprendieron. Seguían esperando un Dios o un rey justiciero, un rey poderoso que venga con tropas, que venga con mucha gente, que los libre y que por sangre, ¿no? Y a través de la muerte puedan liberarlos de esta opresión que ellos estaban sintiendo. ¿Sabe que muchas veces, y lo traigo a lo espiritual, muchas veces nosotros estamos con opresión, oprimidos, y también queremos que Dios venga espectacularmente, o que venga el evangelista, fulano, sultano, ¿no? La palabra tiene poder, crea en la palabra. Ella tiene poder, ella tiene autoridad. Y como se hablaba hoy, clámenle al Espíritu Santo. ¿Tiene falta de fe? Pídasela a Dios, de rodillas. Santiago habla acerca de la sabiduría. Si alguien seguro tuviese falta de sabiduría, pídale a Dios que Él le dará abundantemente y sin reproche. Pero cualquier tipo de necesidad que usted tenga, que yo tenga, tengo que hacerlo de la misma manera. Y lo tengo que hacer no solamente con fe, también lo tengo que hacer en fe. ¿Se entiende? Cuando usted camina en fe, usted ya está vislumbrando la victoria que aún no tiene, pero ya lo está palpando. Hebreos, capítulo 11. Sé que usted ya lo conoce, pero vamos a repasarlo un poquito. (11:32) de Hebreos. Vamos a leer un par de versículos, simplemente para que usted vea el contexto nada más. Capítulo 11. Y el verso 32 dice, ¿y qué más digo? Es decir, el autor de los Hebreos viene hablando de los héroes de la fe, o lo que nosotros llamamos héroes de la fe, y como diría el pastor Dalmacio Zanabria, la galería de la fama de la Biblia. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fíjese la fe que tenía esta gente. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. El evangelio de la prosperidad está liquidado acá. Angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
¿Por qué seguían? Cuando hablamos de la esperanza, hablamos de esto también. ¿Por qué alguien que sabe que corre peligro de muerte sigue avanzando, creyendo en aquello que le fue predicado? ¿Por qué los discípulos, aun a sabiendas de que iban a ser muertos, seguían predicando? ¿Por qué las primeras iglesias? ¿Por qué cuando Pablo era Saulo de Tarso y todavía no se había convertido al Evangelio, los creyentes seguían predicando a Cristo? Porque tenían esperanza en algo que Él había dicho. Que Él iba a preparar, Juan capítulo 14, lugar para nosotros. Y que para donde Él iba a estar, nosotros también estemos. Y se abrazaron a esa promesa sabiendo lo principal, que Dios es fiel, que Él no miente, que Él no puede mentir, que Él es verdad, que Cristo es la verdad encarnada. Entonces, si Él lo dijo, lo va a cumplir. Eso lo mantenía abrazando la fe y transitando por lugares sinuosos, atravesando la muerte misma, sin desmayar, sin flaquear, sin titubear, sin mirar para atrás. Y son un ejemplo para nosotros hoy. Pablo dice allí que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de y no de nosotros. Y dice algo más, que estamos, y comienza, ¿no?, atribulados en todos. Pablo mismo sufre tribulación. En distintas ocasiones lo apedrean. Y estando en Listra lo apedrean y lo dan por muerto. Recuerden, en algún momento lo vimos, porque luego Pablo vuelve en su segundo viaje a Listra, a donde lo habían apedreado. ¿Quién hace eso? Nosotros muchas veces por alguien que nos mira un poco mal ya no volvemos a pasar ni siquiera por la vereda. A Pablo lo cascotean, tanto que ya parecía que estaba muerto, ya ni siquiera se movía Pablo. Vuelve otra vez a su lugar de origen, vuelve a Jerusalén, y cuando sale dice, vamos a pasar por Listra. Pablo, estás loco. Te apedrearon ahí, casi te matan. Vamos a Listra. Y allí, ¿quién está? Timoteo, su hijo amado. La verdad no solamente te hace libre, hermano, no solamente te hace libre, hermana, te da fortaleza, te da vigor, porque la palabra es verdad. Ella es la que te ayuda, ella es la que es tu aliento, ella es tu sustento, ella es tu sostén. De ahí te alimentás, de ahí me alimento. Cuando no tengo fuerza y tengo debilidades, voy a la palabra y ella es mi alimento, ella es mi socorro. Aquí encuentro refugio, acá encuentro salida. Juan 17:17, ya estamos terminando. Santifícalos, está hablando de Jesús a sus seguidores. La oración de Jesús en Getsemaní. Santifícalos en tu verdad, no en la verdad. Vuelvo a hacer énfasis en esto. En tu verdad, no en cualquier verdad, en la verdad de Dios. Tu palabra es verdad. Necesitamos conocer la verdad. Conocer la verdad para conocer a Cristo, que es la verdad encarnada, a Dios el Padre, que Él es verdad en esencia, y para conocer al Espíritu de verdad. ¿Cuál es la puerta que me hace entrar hacia allí? La palabra. Entro por la palabra y a través de la palabra comienzo a conocer. Y no solamente ese conocimiento que tenían los antiguos, ¿no?, el conocimiento intelectual, que alguien puede estudiar. Hay teólogos que son ateos. ¿Sabías? Yo me sorprendí. Hay teólogos que estudian la Biblia por simple curiosidad. A ver si Dios realmente es
O si lo que están estudiando es realmente lo que dicen que es. Hay teólogos, es raro, pero hay. Y han escrito libros, de hecho. Son teólogos, pero no creen en Dios. Ahora, pareciera una contradicción en sí mismo, pero es la misma curiosidad. Es el intelecto lo que los lleva a intentar conocer intelectualmente, pero no conocen o Dios no les es revelado. Nosotros tenemos una ventaja tremenda. Ellos pueden ser intelectuales, pueden tener mucho conocimiento, pueden tener quizás un montón de diplomas y pueden tener un montón de cosas así en su pared que certifiquen de que son gente inteligente, pero ignoran acerca de la Escritura, y eso Dios nos dio el privilegio a usted y a mí. Dice la palabra de Dios que es para avergonzar a los sabios. Por eso Dios nos elige a nosotros. No tenemos quizás un gran intelecto, no somos quizás demasiado capaces, pero Dios a través de su Espíritu Santo nos capacita para que le conozcamos a Él, y eso es lo más importante que te puede pasar a ti y que me puede pasar a mí, conocer al Dios vivo y verdadero. Ahora Pablo habla de un conocimiento que es el conocimiento intelectual, pero también está la epignosis, lo hemos visto en algún momento, que es el conocimiento pleno. ¿No? El capítulo 3 del libro de Efesios, allí en aquella oración tremenda que Pablo hace por la iglesia de Éfeso, les habla de que ellos puedan llegar a la epignosis, el conocimiento pleno de Dios. Si yo conozco a Dios plenamente, no solamente lo que dice un diccionario, no solamente lo que dice un libro de teología, sino que lo conozco porque vivo en la palabra, me muevo a través de la palabra, me arrodillo y pido que el Señor me enseñe su palabra, y que si hay algo que yo me estoy equivocando, que me encamine, como dice David en el Salmo 25, encamíname en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Señor, utiliza tu palabra para encaminar, para traer mi vida, que está siendo descarrilada, para traerla a tus caminos nuevamente, para que yo no me equivoque, para que usted no se equivoque. Señor, trae mi vida para que sea encaminada, corregida. ¿Cómo lo hace Dios? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Ahora, no tiene que ser un conocimiento intelectual. Bueno, lo leo como leo un periódico. Bueno, ya cumplí. Cierro la Biblia, me voy a trabajar. Ya cumplí. Muchas veces hay cosas que quizás, hay cosas profundas dentro de la Escritura que muchas veces quizás no las vamos a entender en ese mismo momento. Va a haber cosas profundas en la Escritura que la vamos a leer y la vamos a volver a leer. Lo vamos a leer una tercera vez y no, el Señor no se va a revelar quizás en ese momento, pero a través de una palabra aquí o a través de la experiencia misma de la vida. Esa palabra que no entendíamos, ahora entiendo por qué la palabra dice eso. Ahora entiendo qué es lo que Dios me quería hablar a través de su palabra. No deje de leer la Biblia, hermano. Es más, siempre le insto, sea como los de Berea. Usted vaya, el 17:11 de Hechos de los Apóstoles, Pablo se regocija de alguna manera en aquellos de Berea, ¿no? Porque ellos, dice que escudriñaban si lo que realmente Pablo estaba diciendo era así. Y yo le insto a que haga lo mismo. Usted no me crea a mí. Créanle a la palabra. Porque yo me puedo equivocar. Yo le puedo errar. Yo puedo decir un versículo capaz y no es, porque mi memoria tampoco es, qué gran memoria. Me puedo equivocar. Entonces usted lea. Y cuando llega a su casa y quiere recordar que tenemos ahora las redes sociales, puede fijarse así, la transmisión. El hermano trajo acá, trazó acá, dio este versículo. Acá se equivocó. Y tampoco es para que después lo publique. No, hermano, usted se equivocó, ¿no? Pero sí para que usted sepa de que, si bien me puedo equivocar, la intención es que usted pueda aprender más de la palabra. Y es más, continúe leyendo aún más de lo que, porque yo cito quizás algún texto que va acorde a lo que
estoy predicando, pero usted siga leyendo un poco más. Lea todo el capítulo entero si es necesario. Y es más, si le quedan dudas, vaya un poquito antes. No sea, el día sábado pasado, el anterior, ayer no, el sábado anterior vi las clases de bautismo y les traía, y esto se los traigo a usted para que lo pueda hacer también. Descartes es un filósofo, matemático, físico, que propone un planteo, para llegar al conocimiento, dice él, uno tiene que dudar de todo y plantea la duda como un método, la duda metódica. Es aquel que dijo, pienso, luego existo. Alguno quizás haya escuchado esa frase. ¿Qué es lo que hace Descartes entonces? Se pregunta cosas, duda de todo. Entonces, de alguna manera le digo así al pasar, dude de lo que yo le digo. No porque le esté mintiendo, sino para corroborarlo usted mismo. Corrobórelo en su casa, vuelva a leerlo. Y seguramente, porque la palabra tiene vida, ella es viva, ella es eficaz. Y ella, como leemos en Hebreos, ella es cortante, ¿no? Como esa espada de doble filo, ¿no? Y penetra el cuerpo hasta partir del tuétano, es decir, lo más profundo que hay en nuestro ser. Allí donde yo no puedo llegar, donde mi palabra no puede llegar, la palabra de Dios puede llegar. Entonces, si usted en su casa vuelve a leer y lea un poco más atrás y vuelve a leer todo el capítulo, la palabra de Dios va a comenzar a trabajar. Y le va a ser revelada también a usted. Yo no soy el dueño de la revelación, ¿eh? No es que, no, Dios habla con el hermano. No. Por supuesto que uno anhela y transmite lo que Dios le da. Pero no es que yo tengo una exclusividad, ¿no? Tengo la tarjeta VIP. No. Todos tenemos acceso al trono de la gracia, dice Hebreos. Así que usted también puede llegar al trono de la gracia y allí Dios revelarse a su vida. Hablamos de verdad. No de mi verdad, no de la verdad que ronda el mundo o lo que ellos creen que es verdad, sino, como dice David, encamíname en tu verdad, la verdad de Dios, que es la única verdad, es la verdad absoluta. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si yo pongo mi confianza, ¿qué mejor que poner la confianza en alguien que jamás me va a mentir? Jeremías dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No confíe en mí, confíe en Dios. Yo le puedo fallar, Dios no le va a fallar. Si nosotros hacemos eso, si nuestra vida comienza a estar encaminada por la palabra y ponemos nuestra confianza en Dios, Romanos 8:28, que tantas veces se lee, va a ser una certeza en su vida. Y todas las cosas le van a ayudar a bien. Todas las cosas. Póngase de pie, iglesia, por favor. Le leo 2 Corintios capítulo 4 y el verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Vio lo que había? Gente que andaba con astucia, dice, adulterando la palabra de Dios. Si yo adultero la palabra de Dios, porque podría pasar, de que yo hable lo que a mí me parece y no lo que está escrito.
Eso es adulterar la palabra. Que yo le diga a usted algo que la palabra no dice, pero sin embargo que a mí me conviene que diga. No vamos a entrar en el Evangelio de la Prosperidad, que es el más evidente. Hay un montón de cosas que muchas veces se dicen en la iglesia para beneficio de quien está hablando, en realidad, no para beneficio de la iglesia. Eso es adulterar la palabra. Y Pablo está haciendo una recomendación en la iglesia en Corintio. Le dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, porque es lo que vino hablando en realidad un poco antes. ¿En qué? En pro de la verdad. La verdad. Si usted anda con verdad, nadie le puede apuntar. ¿Sabía eso? Si usted es alguien veraz, es alguien confiable, nadie puede señalarlo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo iluminar en el mundo, como dice la Escritura. Está haciendo luz. ¿Vio que no hace falta tanto? No, que yo no sé predicar, a mí me da vergüenza, ¿no? No hace falta. Ilumine con su vida. Sea veraz. Sea una persona de verdad. Lo que usted dice, la palabra misma nos aconseja, que tu sí sea sí, que tu no sea no. No puedo, hermano, miren, no puedo. Hermano, vecino, panadero, sodero, la lista es larga. Te pago la semana que viene, no sé cómo voy a hacer, te pago la semana que viene. Cuando esto pasa, somos personas que alguien, los demás pueden fiar. Entonces, pueden confiar en usted. Y eso ya está mostrando que usted está marcando la diferencia en un mundo donde hay tanta desconfianza. Donde hay tanta doble intención y mala intención. Donde hay pensamientos que están encubiertos. Pero ¿sabe qué? Esos pensamientos son revelados ante Cristo. Porque no hay nada oculto, dice, que no haya de ser manifestado. Entonces, si yo ando en verdad, ¿te acuerdas cuando hablamos de David? Que David decía, examíname, oh Dios. ¿Se acuerda? Salmo 51. Si yo ando en verdad, si yo hago las cosas bien, no tengo problema de que alguien me examine. Si alguien que está estudiando le toman un examen y te avisan que van a tener examen, si estudiaste, está todo bien. Tómenme examen, no hay problema. Estoy preparado. ¿Está preparado? ¿Puede decirle al Señor, Señor, examina mi vida? Y en todo caso, si hubiese error, si hubiese algo que mejorar, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y esa es la esperanza que tenemos en Él. Iglesia, hemos avanzado un poquito más, casi muy lento, pero quiero que estas cuestiones... ¿Por qué? Porque estamos hablando del soldado. Y usted y yo, además de ser hijos de Dios y de ser siervos de Dios, somos soldados, porque estamos batallamos contra este mundo, batallamos contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos. Entonces tenemos que estar armados. Y una de las prendas de esta armadura, sin duda, que es tremendamente importante, es el cinturón de la verdad. Si yo me ajusto a la verdad, si usted se ajusta a la verdad, no va a ser engañado. Y esto va a hacer que usted no erre, que yo no erre. Entonces, vamos lento. No avanzamos tan rápido. Vamos una prenda a la vez. Pero me gustaría que usted pueda fijar, o que el Espíritu Santo le fije esto en su corazón, para que usted pueda avanzar y crecer. ¿Sí? Cuando comenzamos hace 1 año y medio atrás en este lugar a trabajar, le decía, mi anhelo es que podamos crecer, ¿sí? Crecer espiritualmente. ¿Sí? Y estos consejos de la palabra es para que podamos crecer. Amén. Oramos al Señor. Si hay alguna necesidad, hermano, usted quiere pasar adelante, pase con fe creyendo. El Señor tiene el poder para orar. Oramos. Padre del cielo, Dios de amor, de misericordia, de gracia, de virtud, de bondad, tú que eres fiel.